Se ha confirmado que en el día de mañana va a estar sesionando la Cámara de Senadores con respecto a los fondos de ATN, los fondos de transferencia automática del Tesoro Nacional. Exactamente. Y recordemos que el gobierno ha tomado la decisión de estar enviando fondos, al menos a últimas 4 provincias, digo, de lo que se ha mencionado después de lo que fue el grito de Río Cuarto, la reunión, la cumbre de gobernadores en Río Cuarto de Provincias Unidas. Vamos a saludar a Alejandro Pegoraro, director de Politicón Chaco. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Alejandro, te consulto sobre esta decisión del gobierno. ¿Cómo crees que reacciona, que actúa? ¿Tiene que ver con este pedido y de reencontrar algún camino con los gobernadores? Honestamente no. A ver, lo que pasó esta semana, que conocimos esta semana mejor dicho, tiene que ver con un veto a la ley ATN el jueves por la noche y un pago de ATN justamente a 4 provincias hecho el día viernes. Ahora, si bien hay una suspicacia por el tiempo, ¿no? Porque de repente luego el veto se pagó a unas provincias, las cuales 2 por lo menos son aliados electorales, podría generar cierta suspicacia. Sí. Lo cierto es que son fondos que se tramitaron un tiempo atrás, no fue una decisión de última hora, que ya habían sido devengados, de hecho, el día miércoles de la semana anterior y se pagaron finalmente el viernes. Y en ese marco, bueno, obviamente, a ver, en el caso de Chaco, que es un aliado electoral que recibió 2.500 millones de pesos, son fondos que ya estaban de alguna manera reservados por la emergencia agropecuaria que declaró la provincia, tenían un uso específico. Y para el caso de Entre Ríos sí quizás podemos dudar un poco más porque el argumento del ATN es un desequilibrio financiero, que de alguna manera es un concepto un poquito amplio que no terminás de entender de alguna manera qué es lo que se financia con ese ATN. Pero si bien, te repito, son 2 provincias aliadas las que recibieron fondos más Misiones y Santa Fe, que hoy no están en la mejor relación, digamos, con el gobierno nacional, pero que han colaborado tiempo atrás, uno puede entender de que son quizás gestos, pero a mi entender no, desde el punto de vista de que, te digo, son fondos que ya tenían, ya estaban asignados previamente, que quizás lo que sí hubo un error del gobierno fue el tiempo que generó esta reacción, ¿no?, en la agenda pública de esta sospecha de los fondos. Pero el gobierno se mantiene en su postura, lamentablemente, en el sentido de rechazar con argumentos muy débiles la ley de reforma ATN, que significaba para las provincias, la verdad, que un flujo de fondos muy importante en un contexto de caída de los recursos. Y quizás lo que sí podemos ver como señal para los gobernadores, pero que todavía estamos en un inicio, tiene que ver con la asignación en el presupuesto que se presentó el día de ayer, el día lunes, respecto a el crédito presupuestario de los ATN, que sí crecería mucho el año que viene respecto a este año, ¿no? Crecería por encima del 150% en términos reales. Entonces quizás ahí sí vemos en el marco de la discusión actual que bueno, que quizás el gobierno le está enviando alguna señal a los gobernadores, pero todavía es muy liviana como para poder recomponer una cierta armonía en la relación que se viene rompiendo hace un tiempo atrás. Alejandro, estamos viendo imágenes allí de lo que fue esta cumbre, el grito de Río Cuarto, lo que se ha denominado, al menos de manera periodística. ¿Crees que puede llegar a tener algún avance? Digo porque allí Esdero estuvo compartiendo, vos sos del Chaco, estuvo compartiendo, por ejemplo, con Valdés de Corrientes, el tema de la campaña electoral, están muy cercanos de manera cotidiana, pero sin embargo ha hecho una alianza electoral con La Libertad Avanza. ¿Cómo ves esta conformación? Mira, a priori yo te diría que el análisis que podemos hacer del impacto de esta mini liga de gobernadores lo vamos a ver el día posterior a la elección de octubre. Vamos a ver qué tanto se fortalece un bloque ya en términos de trabajo estructurado y no por mera coyuntura electoral. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien yo en lo personal celebro que las provincias tomen protagonismo, porque bueno, aspiro a que se fortalezca el federalismo argentino, lo cierto es que hemos tenido antecedentes muy negativos en el sentido de que no han durado estas ligas de gobernadores o este bloque conjunto a lo largo del tiempo, ¿no? Siempre por alguna razón u otra terminaban disolviéndose en el tiempo.
Quizás sí podemos entender de que la coyuntura actual es distinta, en el sentido de que indudablemente hay un hartazgo de cierto grupo de gobernadores respecto a la actitud que tiene el Estado Nacional de ignorar completamente la figura política, económica y social de las provincias, y de ignorar o negar la importancia que han tenido los gobernadores en contener la crisis social. Entonces, bueno, quizás desde ese punto de vista, más unidos por el enojo, vamos a llamarlo así, fortalezca un bloque de gobernadores que después se traslade o se traduzca en una acción conjunta en el Congreso. Dios quiera sea así. Pero, repito, todavía hay que mirarlo un poquito con reservas, y sobre todo por esto que vos mencionabas, que no es menor, ¿no? Esdero acompañó, pero Esdero tiene su propia alianza electoral, Frigerio lo mismo, que también es cercano a Valdés, por ejemplo, para el caso correntino, es cercano a ciertos gobernadores, pero tiene su alianza electoral. Digamos, todo eso como que enturbia un poquito esta situación respecto a la unidad de los gobernadores, pero por lo menos hasta ahora se mostró un bloque muy sólido, y ojalá Dios quiera que continúe ese proceso, pero como te decía, que se traslade luego a un bloque legislativo en el Congreso de la Nación, que realmente siga esta línea de trabajo y que no quede sujeta nuevamente a las coyunturas electorales o a las coyunturas políticas, como estamos tan acostumbrados lamentablemente a ver. Alejandro, sabemos que tenés la agenda allí muy apretadita. Muchísimas gracias por el tiempo para con Telediario. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.